Sí me escuchan, perdón. Sí, maestro, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bien, vamos a comenzar entonces, si les parece. Voy a iniciar la grabación. Bien, nuevamente buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 11 de noviembre de 2020. De momento hay 32 personas conectadas en esta sesión. Ok, bien, lo, lo que vamos a hacer en este día, bueno, antes que nada una disculpa por la clase pasada que me tuve que retirar, ya se los había, este, ok, Fátima, gracias por avisarme sobre el problema de conexión que tiene Dania Rodríguez, ojalá que se le resuelva pronto, gracias por avisarme. Les comentaba que, pues bueno, ya les había avisado que la sesión pasada iba a tener que retirarme. Traté de quedarme el mayor tiempo posible, pero pues estaba dobleteando sesiones y tenía una oreja allá y otra oreja acá, y etcétera. Pero cuando ya me tocó participar a mí, que fue pasaditas las 11:30, pues ya no quise seguir dobleteando, ¿no? Necesitaba estar, obviamente, al 100 en el coloquio donde tenía que participar y pues bueno, le agradezco mucho al equipo su participación, que fue, vaya, por lo que alcancé a escuchar, fue excelente. A María José, Emilia, Héctor e Ignacio, muchas gracias al equipo. Sí alcanzaron a exponer todos. Sí. Sí, profe, de hecho, quedamos como unos 15 minutos extra porque sí traíamos varias diapos, pero mis compañeros hicieron el favor y se portaban muy buena onda, entonces, y sí alcanzamos a exponer. Ah, ok, qué bueno, digo, qué bueno que completaron su exposición y bueno, si se tomaron un poquito más de tiempo, si todos estuvieron de acuerdo, pues no pasa nada, obviamente, ¿no? Este, qué bueno, qué bueno, gracias, creo que fue Ignacio quien habló, muchas gracias. Este, ok, pues bueno, gracias al equipo, que nos comentó en la sesión pasada el tema sobre el Estado en Rusia y en el mundo musulmán. Hoy vamos a comentar con base en otra lectura del autor Tenenti acerca de este, los Países Bajos y su condición de hegemonía económica. Este tema, esta lectura, nos la estará comentando el equipo número 3, constituido por, perdónenme, por Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo. Entonces, pues bueno. Ok, Ricardo, gracias por avisarme. Ojalá que te, que te funcione mejor, ¿no? La plataforma. ¿Es problema de la plataforma o es problema de la conexión? Quién sabe. Pero bueno, ojalá que se resuelva por ahí. Gracias, Ricardo, por avisarme. Buenos días, Andrea. Y buenos días a todas y todos. Muy bien. Bueno, el equipo ya está compartiendo su presentación. Perfecto. Le cedo la palabra entonces a los 4 compañeros que nos van a comentar su tema. Entonces, adelante. Hola, muy buenos días, compañeros. Estaré dando un poquito de la introducción, no se preocupen. No me escucharán demasiado en la siguiente hora. Estamos hablando principalmente de los Países Bajos, como ya mencionó el profesor, basado en la lectura de Tennant y Alberto, principalmente enfocándonos en su hegemonía económica y la guerra de los 80 años, que el libro dedica una gran parte a hablar sobre todo el proceso de contienda por la independencia, por así decirlo, de España y los Habsburgo. Em, Como ya dijo el profesor, nuestros integrantes son pues yo, organizado alfabéticamente, no crean que me estoy poniendo primero. Bueno, sí me puse, pero no por otras razones.
sí, me pasa. Yo también me siento culpable a veces. Sí, nada. Pero está alfabético, se los juro. Sí. Yo, Carlos, mi compañero Emerson, Hola, mi hola. compañero, mi camarada Eric Eduardo y mi camarada Miguel Ángel, Ger Miguel Ángel. Para los que no saben, también se dice en alemán como en neerlandés, Ger como señor. Iniciando yo con una pequeña introducción chiquitita para que se ubiquen geográficamente. Los Países Bajos son lo que comprenden esa área que está ubicada al norte de Francia y al noroeste de Alemania, lo actual Alemania. Hoy en día comprende más que nada el norte, pero en la época moderna y a finales de la época medieval, comprendía también los países flamencos, que sería Bélgica hoy en día. Principalmente nos vamos a enfocar en las provincias del norte, que son como que el más importantes para lo que estamos hablando, son las que comprenden las Provincias Unidas. Primero tenemos el Ducado de Gelre, en 1, aquí está en rojo. Segundo, el Condado de Holanda, es el más importante, de ahí proviene que les digamos holandeses comúnmente. Tiene abajo la misma estrella, sí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Holanda comúnmente se le dice así a todo el país, pero no, Holanda no es una provincia. Y de hecho, si le dices holandés a alguien de otras provincias, se enojan contigo. Lo correcto es neerlandés. Tercero es Zeelandia, está en esta región, el condado de Zeelandia. Cuarto es el señorío de Utrecht. Quinto es el señorío de Overijssel, que está por aquí. Sexto es el señorío de Frisia. Y séptimo es el señorío de Groningen, acá al norte. Los demás permanecieron bajo manos de los Habsburgo o no pertenecieron a la unión inicial. En cuanto a ciudades principales, en el norte tenemos a Ámsterdam, que se localiza en la provincia de Holanda, Utrecht, que se localiza en el condado de Utrecht, Rotterdam, que se encuentra no recuerdo muy bien si es en Zeelandia o en Holanda, pero pues ahí está. Está por aquí, si se ve. Groningen al norte y está Boren, que está... ¿Dónde está? Perdí. Aquí está, es la capital de la provincia de Frisia. En el sur tenemos a Gante, está por aquí. A Bruselas, que sería esta aquí más al sur. Amberes, que es una capital portuaria muy importante. Se comunica con un río que conecta con regiones de Francia. Brujas, que es el origen del renacimiento de los Países Bajos. Y Breda, que está aquí al norte, colindando un poquito con las Provincias Unidas. En cuanto a conceptos a tener en mente, tenemos primero que nada los Estados Generales, que eran como que una unión legislativa, ya la veremos más a fondo más adelante, en la que todos los estados que conformaban la unión tenían un voto. Para que algunas resoluciones pasaran, tenían que ser unánimes. Statuder, que es el término era un título que se confería por parte de los españoles para un noble, normalmente para como que administrar la región por ahí. Pero más adelante se toma como parte de la república y es selectivo. Y normalmente se daba a aristócratas porque eran los encargados del ejército. Con el tiempo se hizo un poquito hereditario y lo acapararon la Casa de Orange, que tiene mucha importancia. Mendigo de Mar, que es el nombre dado a corsarios de las Provincias Unidas. Y regidores de ciudad, que es un puesto análogo a los alcaldes de la ciudad. Las ciudades tienen mucha importancia aquí. Dicho eso, le comparto la palabra a mi compañero Emerson, a mi camarada Emerson. Gracias. Déjame ver si puedo aquí tomar poderes de emergencia en la presentación. A ver, dice solicitar control. Yo te permito poderes de emergencia. Ah, ya está, creo que ya. A ver, bueno, le di cambiar y al parecer no ocurre nada. Déjame ver si carga. ¿Qué está pasando? Ah, ya, excelente. Bueno, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta primero es la posición geográfica de los Países Bajos. Una de las cosas más importantes o uno de los aspectos más fundamentales y que influyeron en todo lo que vamos a ver ahorita es el comercio que se desarrollaba fácilmente en esta región. Como podemos ver en el mapa, pues había mucho mar en esta región, ¿no? Era una zona en la que era fácil que hubiese un flujo comercial precisamente por su ubicación
muy cercana al mar, lo que permitía pues una comunicación con el resto de los países, sobre todo del Mediterráneo también. Entonces, esto es un aspecto muy importante porque el comercio va a ser una de las cosas que le van a otorgar poder económico a los Países Bajos y que va a ser también uno de los factores por los que va a lograr esta, por así decirlo, independencia, como menciona Carlos, de la corona española. Ahí disculpen que hay 2 puntos ahí después de subsecuentes, no sé por qué hay, bueno, 2 dobles puntos. Eh, pero bueno, como les comento, era un punto estratégico y esto va a influir en lo que va a pasar después, sobre todo por el aspecto de la flota, que también va a ser importante cuando lo abordemos, pero ahorita no se preocupen. Espero irme rápido, no sé si eso sea posible, yo espero que sí. Pero bueno, como tal vez recuerden, esta zona, los Países Bajos, pues formaban parte del Sacro Imperio Romano. Entonces estaban divididos en episcopados, ducados y condados reducidos. Era ya lo que habíamos visto en el curso pasado, que una división pues relativamente pues, amplia, en la que los poderes políticos estaban concentrados en pues jefes locales, ¿no? Y pues por tanto no había como una unificación muy grande, porque cada condado pues hacía pues, lo que el príncipe, o bueno, si era un principado, etcétera, pues deseara, ¿no? O impusiera. Entonces, esto pues pretendió cambiar cuando Carlos V llegó al trono, porque empezó a haber enfrentamientos con varios grupos, principalmente con los movimientos protestantes. Es aquí donde Lutero otra vez entra en acción. Y ya, yo sé que ya lo hemos visto mucho y lo hemos visto como el 90% de las clases de este curso, pero pues obviamente es importante. Entonces, eh, es así como después de haber comenzado el movimiento protestante, pues también llega este a los Países Bajos y llega pues con mucha fuerza. Entonces, obviamente recordemos que Carlos V pues, era un rey católico, ¿no? Entonces, obviamente, pues no, y no eran de su agrado los movimientos protestantes, y era lo que ya habíamos visto cuando precisamente abordamos este tema de la Reforma Protestante, que se opuso bastante a las acciones de Lutero y a otros movimientos del protestantismo. Entonces, Carlos V empezó a imponer muchas medidas para evitar que este se propagara. Y pues eran medidas muy radicales, ¿no? Muy que uno pensaría que solo ocurrían en la Edad Media, pero pues, la verdad es que no es así. Recordemos que eso es un mito. Entonces, pues sí, hubo ejecuciones, obviamente instauró la Inquisición española, que ya existía, la impuso en esta región para pues minimizar, o mejor dicho, no minimizar, sino pues, reducir el impacto o la ampliación del movimiento protestante en esta región. Entonces, eso obviamente a los reformistas de esta zona, pues no les agradó para nada. Entonces, había varios grupos que eran perseguidos. Uno de estos era el de los anabaptistas, que era como de los más radicales, si los podemos decir así. Eh, pero obviamente, a pesar de que había grupos como este, que pues sí repudiaban mucho la tolerancia religiosa o la existencia de otros cultos, pues había otros como los menonitas, por ejemplo, que son una rama de los anabaptistas, que son más pacíficos y están arraigados a otro tipo de valores. Esto es importante porque, digo, tal vez muchos los recuerden principalmente porque pues, tienden a estar por aquí, incluso en nuestra ciudad, aparecen a veces, y muchos pues tienden a relacionarlos únicamente porque pues, suelen vender quesos muy buenos, ¿no? Pero bueno, eso es como que uno a veces se lleva esa idea, ¿no? De que solamente son personas que venden quesos, pero no, es algo mucho más profundo, mucho más interesante y pues tiene que ver precisamente con esto, con la guerra de los 80 años y muchos otros eventos que ahorita vemos, no se preocupen. Entonces, sí, como les comento, los menonitas eran menos radicales, eran más pacíficos y reconocían, por ejemplo, la importancia de una fe directa y personal. Estos eran como sus principales valores. Se oponían a pues, la existencia de una presunta iglesia única y verdadera, universal. Y se enfocan principalmente en controlar las actividades religiosas mediante una comunidad local autónoma. De hecho, esto lo podemos ver hoy en día porque pues, tienen sus propias localidades, ellos viven como pues, aislados de la sociedad
en general, ¿no? Urbana, y pues tienen como sus propios pequeños asentamientos. Entonces, ok, sí, ya. Sí están viendo los cambios de la presentación, ¿verdad? Yo creo que sí, porque si no ya me habrían dicho. Pero bueno. Sí, sí los vemos, prosigue. Excelente, excelente, gracias. Sí, sí se ven. Gracias, compañeros. Entonces, si bien estos movimientos, o mejor dicho, estas facciones protestantes empezaron como a molestar las ideas católicas de Carlos V, pues el calvinismo fue lo que como impulsó más los enfrentamientos entre estas autoridades españolas y pues estas facciones religiosas. Entonces, el calvinismo empezó a entrar ya en los Países Bajos a partir de 1540 y empezó a competir con estas otras ramas del protestantismo. Entonces, este tenía dos corrientes, una conciliadora que influía, o mejor dicho, impulsaba una oligarquía urbana y una rigorista que era promovida por una pequeña burguesía y las casas populares. Entonces, déjenme ver si puedo cambiar. Por cierto, esas diferencias eran principalmente sobre su organización social y no tanto sobre sus ideas religiosas, ¿no? Porque esto es uno de los factores importantes de estos movimientos, que además de proponer ciertos planteamientos religiosos o ciertas ideas religiosas, también proponían sus propios modelos como políticos, ¿no? El caso de los mennonitas es un ejemplo, lo que acabamos de comentar. Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XVI, empezó a haber como una combinación de varios factores que influyeron en eventos posteriores, que fue el rechazo de la intolerancia católica en la región por parte de la corona española. Obviamente estos protestantes pues, no les gustaba que Carlos V pues, no les permitiese llevar a cabo su culto de manera libre, entonces eso pues, obviamente les molestaba. Y había una adversión al dominio del rey, pues, ya no lo querían precisamente por esto, y empezó a haber una especie de sentimiento nacional más claro. No creo que podamos decir que ya había un nacionalismo, pero pues como que empezó a sentirse un sentido más de como pertenencia a una región más que al imperio. Esto de las regiones pues es un tema complejo, ya lo hemos visto en historia regional, los que estamos ahí. Pero bueno, y es aquí, gracias a estos factores, que pues empieza a haber indicios de una rebelión, que como ya nos comentó Carlos hace ratito, pues consiste en la Guerra de los 80 años. Entonces vamos a ver ahorita primero las principales causas o las bases de esta guerra. Entonces, ya después de 1550 se consolidaron pues estos como sentimientos o ansias por una libertad religiosa, una libertad de culto, y también por una autonomía política, que es la combinación de factores que mencionamos ahorita. Entonces, este sentimiento era adoptado tanto por las clases dominantes, las élites, como por los sectores populares. Entonces, ambas clases pues estaban de acuerdo en este sentido. Y después de que abdicó Carlos V en 1556, el imperio quedó a manos de Felipe II, que era su hijo, me parece, creo que sí. Entonces, sí, era su hijo, en efecto, ya me acordé. Entonces, pero Felipe II también tuvo conflictos con estos países, con los Países Bajos. Empezó a haber conflictos tanto por el ámbito religioso como por otros, que los veremos ahorita. Entonces, por ejemplo, empezaron a hacer como mayores recaudaciones en la región. Eso sabemos que subir las recaudaciones a una región pues nunca está padre, ¿no? Lo podemos ver incluso hoy en día con esto del pacto fiscal con los 10 estados, ya saben, Guadalajara, Nuevo León, etcétera. Pero bueno, obviamente que cobren más pues no les gusta, ¿no? Y eso obviamente generó descontento. Y también Felipe II instauró un gobierno local a manos de su hermanastra Margarita. Entonces, eso tampoco les agradó porque lo vieron como una imposición de este monarca sobre su región para tener un mayor control sobre esta. Y si de por sí ya había conflictos entre ellos y la corona, pues el hecho de que el rey impusiera un gobierno que aparentemente tuviese como intención mantener un mayor control sobre ellos, pues no les agradaba, ¿no? Vamos a ver qué sigue. Ok, ya. Entonces, la aristocracia principalmente fue la que se sintió más atacada, sobre todo además de lo que ya hemos mencionado,
porque el rey se había negado a aceptar que el Consejo de Estado, que era lo que nos mencionaba hace rato Carlos, se convirtiera en un órgano efectivo de gobierno. O sea, ellos, pues, digamos, no iban a tener voto en esto, a pesar de que había un gobernador impuesto por Felipe II en su región, en este caso Margarita, no iban a tener voz ni voto, entonces pues eso era como de, oye, o sea, nada más quieres recaudar de mí, pero pues no quieres aceptar mis posturas. Entonces, lo que te estoy mencionando en una clase de historia otra vez. Ah, así es, sí, es que venimos de otra clase en México contemporáneo y pues también mencionamos algo así, ¿no? Las opciones en el discurso dicen mucho de uno, ¿verdad, Emerson? Sí, una disculpa, ya se me salió lo hater aquí, güey. Pero bueno, entonces Felipe II estaba muy convencido del poder monárquico absoluto, era un rey muy absolutista y también de lo que acompañaba ya a su familia y a su dinastía, que era la responsabilidad de defender la causa católica. Entonces, obviamente, pues también impuso medidas para evitar esto. Entonces, esto alimentó este descontento. Otra cosa importante fue que él tenía, o mejor dicho, España, la corona española en ese entonces, pues tenía una posición pues muy aventajada en comparación con la de otras potencias europeas. Eh, Puede decirse que ya gobernaban prácticamente la mayor parte de Europa y no había otra potencia en aquel entonces con la capacidad o la aparente capacidad de hacerles frente o de cambiar esta balanza. Entonces, por esto fue que, digamos que Felipe II pues, se confió en que pues, un territorio así de pequeño, como los Países Bajos, pues pudiese como poner en jaque a su primacía europea, ¿no? Toda la dominancia que se tenía sobre el continente europeo. Entonces, por lo mismo, pues no le dieron mucha importancia. Posteriormente, entre 1562 y 1565, Felipe II recibió algunos representantes de la aristocracia de los Países Bajos, porque, como bueno, empezó a haber protestas, empezó a haber sublevaciones, y si bien, como comentamos, esto no preocupó mucho a Felipe II, pues sí intentó, mejor dicho, pues dialogar con ellos para ver qué se podía hacer. Y se llegó al acuerdo de una anulación de la designación de nuevos inquisidores. La nobleza pretendía restablecer gobiernos locales que actuaran con cierta independencia en provincias propias. Aquí podemos ver que había una especie de regresión a lo que ocurría antes durante las épocas del Sacro Imperio Romano, porque se quería llegar otra vez a tener gobiernos más locales y más independientes. Entonces aquí podemos ver una completa diferencia entre el pensamiento de estas élites y el pensamiento de Felipe II. Ya para 1560 entre 1560 y el 64 empezó a haber más sublevaciones, empezó a consolidar más la oposición de estas élites y las sublevaciones tenían también como objetivo sacar, por ejemplo, de la cárcel a los herejes, que como comentamos la Inquisición española había estado muy fuerte en esto, había encarcelamientos e incluso ejecuciones. Entonces, la nobleza, todo esto llegó a un punto en que llegó a pedir por parte de la nobleza la supresión de la Inquisición ya en noviembre de 1565, mediante el denominado Pacto contra la Inquisición. Entonces, para este entonces, esta como gran hegemonía del Imperio Español sobre Europa, pues estaba peligrando debido a los turcos, ¿no? Que estaban por ahí haciendo de las suyas en el Mediterráneo. Y esto, digamos que tenía más ocupado al rey. Como hemos mencionado antes, él no veía mucha importancia en este territorio tan pequeño y pues obviamente le daba importancia a un mayor movimiento que era, o una mayor amenaza que era en este caso la turca, y por eso estaba más concentrado en eso. Esto, junto con que los Países Bajos pues, son un territorio relativamente lejano a España, no tanto, pero comparado con otros, pero pues sí estaba lejos, ¿no? Impedía que las órdenes que éste daba pues llegasen de manera ágil o de manera pertinente. Entonces, y esto que vamos a ver es un ejemplo. En abril de 1566, ya estos sublevados aristócratas entraron al Palacio de Margarita y digamos que la obligaron a suprimir la actividad inquisitorial. Y ella realizó esto sin preguntarle o sin pedir consejo de Felipe II, porque precisamente por eso, ¿no? Esta falta de comunicaciones ágiles. Entonces, esta fue una de las primeras cosas que detonó o mejor dicho, amplió estos movimientos, porque empezó a haber más libertades y bueno, esto obviamente
Cuando uno, es lo que ya hemos comentado en otras clases, ¿no? Cuando uno prueba la libertad, ya no la quiere soltar. Entonces, posteriormente Margarita también como para intentar calmar las cosas, concedió la libertad de culto en agosto ya de 1566. Pero esto no calmó a las sublevaciones, al contrario, como les digo, empezó a haber más, porque es lo que les comento, ¿no? Cuando uno ya prueba la libertad, pues sabe que está muy chida y pues y quiere pedir más, ¿no? Digo, con justas razones, ¿no? La libertad es muy chida, amigos. Pero bueno, es aquí donde ya podemos ver un mayor desarrollo de estas revueltas y ya esto le corresponde a mis compañeros. Ya es sido suficiente. Gracias, amigos. Adelante. Chao. Muchas gracias, Emerson. De nada, buen hombre. Ahora voy a solicitar el control acá de las diapositivas. Ahí lo tengo, muy bien. Ahora les voy a hablar sobre los factores ideológicos que propulsaron a esta revuelta política de los Países Bajos. Primero, venía sucediendo, como ya habíamos mencionado, que los Países bajaron, ahí sí no me equivoqué yo, fue alguien que le editó, se hallaban en un florecimiento económico muy importante, estaban convirtiéndose en una hegemonía económica, la más grande de toda Europa. De hecho, como ya nos habían expuesto en otra clase las compañeras del equipo de Economía y Sociedad en el siglo XVI, Amberes se había consolidado como la ciudad portuaria más importante y que mayor cantidad de dinero manejaba en toda Europa, y pues la prosperidad de esta región no parecía parar. Esto había también impulsado al sentimiento antiespañol y patriótico que ya se venía gestando a raíz de pues las leyes y maltratos excesivos que traía Carlos V y pues su sucesor Felipe II. Los grandes y medianos comerciantes gozaban de un prestigio social, lo cual también les ayudó a rivalizar con la nobleza, a veces incluso superando su propia riqueza. Ya habíamos comentado también esto acerca de el esnovismo. Y la expansión del protestantismo, bueno, específicamente del calvinismo, trajo también consigo una idea de una defensa de las libertades. Se les llamaba privilegios, específicamente a un trato que existía entre esta provincia con su monarca. Se les denominaba privilegios, pero la gente de la revuelta los empezó a llamar ya como libertades. Este patrimonio de privilegios de sello medieval y las nuevas reivindicaciones religiosas produjeron que por alrededor de 1550 este proceso de simbiosis entre ambas creara una conciencia política amplia que les decía que no solo eran capaces de organizarse como población, sino que también podían luchar por, pues quizás no por una independencia, fue un pensamiento que fue surgiendo paulatinamente, pero sí por un mejor trato y por la defensa de estas libertades de las que les hablo. El príncipe, bueno, en toda Europa occidental desde la Edad Media se manejaba esto, que el príncipe otorgaba privilegios a sus comunidades y municipios a cambio de la sumisión de estos y de la paga de suministros que él llegara a pedir. En este caso fue el privilegio de Brabante, aquí en la provincia de los Países Bajos o Provincias Unidas, que este trato que existía entre el monarca y los súbditos se le empezó a ver ya a raíz de esta ideología calvinista mezclada con la providencia económica como un contrato. Ya por ahí vamos a recordar un poquito lo que se nos habla en el contrato social sobre cómo el monarca está en una obligación con sus súbditos y no al revés. Y bueno, también nos va a recordar un poco sobre que todavía no ha ocurrido, pues la Revolución Francesa con esto de los estados generales, el tercer estado y los derechos del hombre.
Este privilegio establecía que se tenía derecho a denegar temporalmente al soberano los servicios o los suministros, les digo, que le eran debidos, siempre que estas libertades, estos privilegios fueran infringidos por el monarca, como fue este caso. Entonces se le podía deponer, que va a ser lo que va a pasar con Felipe II, que aquí está, mírenlo, anime, qué bonito. Ahora, en los Países Bajos sus privilegios representaron una tradición de libertad, y en 1463, ya un tiempo atrás, Felipe el Bueno de Borgoña había creado los estados generales y los provinciales, que ofrecían a los súbditos su representación en los tres estamentos, la nobleza, clero y la burguesía ciudadana, que aquí radica la importancia, porque como ya saben, toda esta conciencia ideológica política va al querer levantarse contra el monarca por la defensa de sus privilegios o derechos más propiamente, y es estas personas que son los que los necesitan, no tanto la nobleza o el clero, son los burgueses, que en la región de Provincias Unidas eran quienes conformaban la mayor parte de la población, y van a ser también ellos quienes van a formar la mayor parte de la población de los estados generales. La función general de estos fue aprobar los impuestos exigidos por el príncipe, y su importancia fue decisiva porque fueron estos también estados generales los que reclamaron ante el rey de su acuerdo mutuo, y fueron los que comenzaron a poco distanciarse de él, causar una sedición religiosa hasta el momento que lo llegaron a deponer. Esta ideología realmente quedó en líneas muy básicas. No podemos hablar de una filosofía política tal cual, porque pues todavía no existía, así que esta revolución trabajó con los medios ideológicos de los cuales ya disponía para ese momento. Vamos a hablar aquí de un personaje importante, que es Guillermo de Orange. Es este señor del cuadro de aquí, y aquí hay una pintura. Él fue príncipe aquí de las Provincias Unidas, entendió muy bien sobre cómo debería ser este privilegio pactuado mutuamente entre el príncipe y los súbditos, y lo puso al nivel como una obligación que el príncipe contraía con Dios de servir bien a sus súbditos. Esto no le pareció a Felipe II, y en la pintura de aquí a la izquierda podemos ver ahí una representación de alguna vez que se encontraron en un puerto, y Felipe II se molestó luego de hablar un poco con él y prefirió retirarse sin regresarle la palabra y dándole la espalda. Esto es lo que les mencionaba. De los privilegios se emanaban una gama de derechos legítimos, consolidados, y que se le comenzaron a llamar libertades. Los estados generales se consolidaron ya como protectores de la libertad y de la soberanía de las Provincias Unidas, y en 1574 Juan de Hongl situó de manera explícita algo que nunca había pasado: al rey y al mismo nivel que los estados generales, en el mismo plano, ambos como depositarios de la soberanía. Muy bien, en 1581 se depone al soberano, que realmente no significó gran cosa. A partir de aquí se le desconocía múltiples veces al monarca, pero mientras él siguiera teniendo su área de influencia o poderío militar para persuadir, pues no importara cuántas veces se le dijera que él no era el verdadero soberano de esas tierras, porque aunque técnicamente no lo fuera, en la práctica sí lo era. Aunque se suponía que eran estos quienes defendían el orden tradicional, los estados generales, su rápido desarrollo los convirtió en el medio y en el crisol del cambio revolucionario. Como ya les mencionaba, se volvieron mayoritarias las clases comerciales y burguesas dentro de las asambleas, y con esto podemos entender que más que en un territorio, fue en sí mismo en las mismas cámaras de los estados generales donde se gestó y se consumó esta revolución. Las exigencias de la guerra llevaron a estos estados generales a tener una marcada tendencia autoritaria, claro que sí, también debido a la búsqueda de su independencia y de un gobierno eficaz centralizado.
A pesar de enfrentarse a problemas para los que no estaban preparados para el 1576, comenzaron a convertirse en un auténtico órgano de gobierno. Este proceso se desarrolló a partir de dos cosas, que fue el debate que surgió a partir de los privilegios como libertades universales y de la ideología que traía consigo el calvinismo. Los reformados asimilaron la idea de una relación entre Dios y el pueblo, así como del soberano el pueblo. Les digo, de nuevo remitiendo esta idea de que el monarca está en un contrato, en una relación de reciprocidad con sus súbditos. Las ideas teocráticas de Calvino encajaron muy bien con la ideología del privilegio de Brandante, y como los calvinistas existía una alianza entre Dios y el pueblo, también había que el pueblo era el nexo entre toda la comunidad de individuos. O sea, aquí ya podemos empezar a ver cómo se coquetea un poco con la idea de, pues, de una república, de una democracia, de un balance de poderes, de una igualdad ya mayor entre habitantes. Fue algo sin precedentes y único, la primera en su época, sin duda. Se reforzó la simbiosis entre estas posiciones, las civiles, las religiosas, en los Países Bajos, y Teodor de Beza explicó sobre el reparto de la soberanía para garantizar el verdadero y seguro ejercicio del poder. ¿Avanzó? Ahí está. Ahora, Philippe de Marnix defendió el principio de la oposición abiertamente a Felipe II, pasando así el debate de la ideología pasando este debate de ideología de un plano ético-religioso a un plano meramente político. Aquí tengo una cita que venía en el libro. Si la libertad pertenece a cada persona como prerrogativa originaria, nadie puede pretender arrebatársela a sus súbditos ni obligar a estos a aplicar una religión que no sea la que les dicta su conciencia. Esta idea es conocida como el derecho natural y apela a la ley divina y a la ley natural, que, pues, claro, muy propia del calvinismo, siendo un poco irónico que ellos creen en la predestinización, pero creen en, o al menos así fue en estas Provincias Unidas, en la libre libertad de culto según la que le dicte la conciencia de cada ser humano. Momento. Las revueltas proclamaron que se habían revelado únicamente para conservar las libertades del derecho original, del derecho natural, apoyadas por el calvinismo, que estaban siendo traspasadas por el soberano, o sea, por Felipe II. Comenzaron a abogar por su destitución. Lo que les digo surge a partir de una sedición religiosa y continuamente se van alejando de hasta que queda como una figura política sin importancia, a lo que va a tener que actuar desde el ámbito militar. Como les digo, en la teoría ya no es mandatario de las Provincias Unidas, pero en la práctica lo va a seguir siendo a partir del ejercicio del poder por medios meramente físicos. Al final, este movimiento de los Países Bajos a las Provincias Unidas obtuvo su fuerza más que de las reivindicaciones de carácter universal, de las energías comunitarias, de las religiosas, económicas y culturales, de lo que fue el florecimiento de su hegemonía económica, de la adquisición de sus ideas calvinistas y de la creación de su sentimiento antiespañol, impulsado por la defensa de las libertades y el derecho natural. Le cedo la palabra a mi compañero Eric, que creo que sigue él. Sí, gracias, Miguel. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 Eric, sí se te escucha bien. Gracias. Voy a solicitar el control. que el control ha sido concedido. Muchas gracias. Muy bien. Voy a hablar un poco acerca de los sucesos que ocurren y que llevan al nacimiento de las Provincias Unidas. De estos ya hablaron un poco mis compañeros, Emerson y Miguel. Sin embargo, voy a enfocarme en ciertos sucesos llegando, como les mencioné, a las Provincias Unidas y posteriormente a la
a una búsqueda de la independencia de los Países Bajos. Bien, primero que nada, voy a hablar acerca de la intervención religiosa muy rápidamente porque Emerson ya lo contó un poco acerca, bueno, que tenía España con Felipe II en los Países Bajos debido al protestantismo que se veía en estos territorios. La política religiosa de Felipe era fuerte y empezaba a crecer el protestantismo, sobre todo el calvinismo en el sur. Así que Felipe decide enviar al cardenal Antoine de Granvelle, creo que así se dice, junto con la Inquisición española para ponerle un alto. Aquí muchos de los protestantes que seguían la, la denominación calvinista eran, eran nobles y eran comerciantes, y estos pues se quejaron con la gobernadora en turno, que era Margarita de Parma en aquel entonces, por los tratos que se estaban teniendo. Así que en 1566 se buscó con el compromiso de Breda o el compromiso de los nobles, primero de poner al cardenal. También se buscó la libertad del culto religioso y la abolición de la Inquisición. Se buscaba retomar esa, pues, por así decirlo, libertad religiosa que existía, y pues eran asuntos de ellos. Esta petición había sido apoyada tanto por los protestantes como católicos, que aun y cuando estaban enemistados se unieron, ya que los católicos no querían que se dejara de perseguir a los calvinistas por el miedo a una rebelión de estos, y por lo que ya les mencioné, de que estos temas le correspondían a ellos y no al rey de España. Aquí Margarita de Parma accede. Sin embargo, no trajo la paz que esto buscaba, ya que al darle paso a los calvinistas a tener su culto, es causa que los calvinistas predicaran abiertamente en las afueras de las ciudades. Muchos de ellos hablando mal de la religión católica. Estos eran iconoclastas, así que se dan a la tarea pues, eh, de buscar y destruir las imágenes de idolatría. Esto sucede principalmente en la zona sur de los territorios, pero se empieza a expandir también, a extender al norte, creando esta división entre los calvinistas y, y los católicos, en donde la gobernadora Margarita, pues, ¿qué pasó? Les das la mano y toman el brazo a estos calvinistas. Sí, de hecho. Bien, pide refuerzos por parte de Felipe II y este manda, no sé si no está cambiando de página. Muy bien, manda a Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, a terminar con las revueltas calvinistas. Aquí Felipe II lo que hacía era el mantenimiento de la fe heredada que ya tenía pues la religión católica. ¿Cómo puede tener un territorio no católico, pues lo que se conocía como el Imperio Español? Eh, Como ya les mencioné, los nobles eran los que incitaron al compromiso de Breda. Unos de los más importantes eran el duque de Egmont y de Horns, a quienes encarcelaron y posteriormente ejecutaron. Y el más importante es Guillermo de Orange. Ya hemos hablado de él y creo que se puede ver de forma implícita en la presentación lo importante que es, porque es la tercera vez que se repite la imagen de Guillermo de Orange, quien él sí alcanza a escapar y posteriormente lideraría la rebelión en contra de, de los españoles. Fernando Álvarez de Toledo buscaba restaurar la religión católica y también se enfocó en la creación de impuestos para pagar su campaña. Uno de estos fue el impuesto del 10º centavo, en donde para toda transacción se tenía que pagar el 10% a la corona.
Esto obviamente dejó insatisfechos a todos, en especial a los comerciantes, los cuales se fueron uniendo a Guillermo de Orange en busca de una rebelión. Esta iniciaría a partir de 1568 y terminaría 80 años después. Esto es lo que se le conoce como la Guerra de los 80 años, en donde Guillermo de Orange empieza la revuelta teniendo más éxito por mar que por tierra, eh, ya que por tierra pues no se concibió muchas victorias importantes, pero por mar, debido a que en Francia los protestantes rebeldes llamados hugonotes estaban ganando influencia cada vez más fuerte en las cortes francesas. Esto preocupaba a Álvarez, al general Álvarez, quien por miedo a una posible invasión al sur de los territorios de los Países Bajos, mandó a sus tropas a esta zona, dejando la parte norte, las ciudades del norte desprotegidas, relativamente desprotegidas. Guillermo, gracias a los mendigos del mar, los cuales mi compañero Carlos ya mencionó al principio quiénes eran corsarios de los Países Bajos que se dedicaban al ataque de los navíos españoles y lograron conseguir los territorios de Holanda, Zelanda y Utrecht para el año de 1572. Declararon a estos territorios obtenidos como ya parte de los rebeldes, y este mismo año a Guillermo de Orange se le da en los estados de Holanda, Zelanda y Utrecht el cargo de estatuder, también ya mencionado por mi compañero Carlos, puesto que consiste en el cargo de general y también como representante, en este caso, del rey español, pero por parte de los Países Bajos, ya que no se estaba buscando, como mencionó Miguel hace rato, una independencia como tal, sino el respeto de sus libertades y de sus privilegios que ya se tenía con anterioridad de la llegada de Carlos y Felipe. Bien, el problema que ocurrió eh, conforme avanzaron los años, 1572 hasta 1579, fue que en España pues faltaba dinero gracias a todas las batallas que se estaban haciendo contra los turcos, o sea, los franceses más adelante, ingleses. Llevaban varias batallas al mismo tiempo y empezaron a- a necesitar dinero entrando en bancarrota. De esta forma, las tropas que estaban a cargo de Fernando Álvarez de Toledo no recibían sus pagos, lo cual causó descontento en ellos y decidieron por su cuenta, eh, pues pagarse, encontrar dinero, encontrar recursos que pudiera pues solventar el que ellos estén allá dedicándoles su vida al ejército español. Así que las tropas por su cuenta saquearon la ciudad de Amberes y continúan saqueando ciudades a lo largo de los Países Bajos, volviéndose algo peligroso que empieza a preocupar cada vez más y más tanto a católicos como a protestantes, quienes, pese a sus diferencias, se unen en 1576 en la llamada Pacificación de Gante. En orden para detener a estas tropas, los estados generales se organizaron para formar una defensa, introduciendo también una forma de tolerancia entre las provincias católicas y las reformadas. En esta pacificación se buscaba que las tropas españolas abandonaran los Países Bajos y era un acuerdo para dejar de lado estas diferencias con tal de poder alejarlas. Esto fue respondido por España en el año siguiente, en 1577, en el llamado Edicto Perpetuo. Aquí se acordó que la evacuación de las fuerzas españolas sí se haría siempre y cuando los estados generales reconocieran a Felipe II como su rey y a don Juan de Austria, quien había sido mandado posteriormente como gobernador de los Países Bajos del territorio. Y los
Países Bajos en general aceptaron, ya que no buscaban como tal la independencia de Felipe II. Sin embargo, no, por ambos bandos no se llevó a cabo el edicto perpetuo como se suponía que se debía de llevar, ya que aunque sí se retiraron gran parte de las fuerzas españolas, don Juan de Austria no la retiró por completo y Guillermo de Orange no aceptó el edicto en todas sus provincias, específicamente en las suyas, en las que lo habían considerado eh, estatuter, perdón. Y bueno, aquí en esta imagen tenemos los territorios rebeldes, que son los naranjas, son los que habían conseguido junto con los mendigos del mar. Los españoles tenían la mayor parte de los territorios, pero esto cambiaría a partir de 1577. Ahorita en otra diapositiva les voy a mostrar la diferencia. Pero primero voy a hablar del conflicto que ya se había convertido en político-militar entre los Estados Generales y el Imperio Español. Lo- Aquí, ya que a ver, perdónenme, el edicto perpetuo que les acabo de mencionar no se llevó a cabo como se suponía que se debía llevar, los Estados Generales deciden proponer al archiduque Matías de Habsburgo para ser el nuevo gobernador, aun y cuando Juan de Austria estaba siendo el gobernador en turno. Decidieron de ponerlo. Esto, les repito, todavía lo hacen en nombre de España, no buscan una independencia como tal, pero sí pues, el respeto a sus privilegios. En el año de 1578, el general Alejandro Farnesio llega con tropas españolas que tenían en Italia y derrota a Matías de Habsburgo. Aquí recuperan un poco de territorios, ya que al haber retirado tantas tropas era difícil recuperarse, pero con la llegada de estas tropas que tenían en el territorio italiano, que ellos poseían en aquel entonces, lograron detener a Matías de Habsburgo como el gobernador puesto por los Estados Generales. También los conflictos religiosos continuaban, aun y cuando se habían unido para poder retirar a las tropas españolas. Eh, Seguía habiendo mucha tensión entre los católicos y los calvinistas. También estaban ahí metidos los anabaptistas, con los que también los calvinistas se empezaron a pelear. Y cada vez se fracturaba más esta pequeña tregua, por así decirlo, que existía gracias a la pacificación de Gante. Y los calvinistas empezaron a ganar territorio, sobre todo en la parte norte de los Países Bajos. Y aquí es donde se hace un punto en donde se divide en dos las regiones. En 1579 se rompe por completo el concordato que había y aparecen la Unión de Arras y la Unión de Utrecht. Este es el mapa que les decía en donde, bueno, este es parecido al mapa amarillo que había hace rato, en donde España tenía casi todo. Y aquí, si se dan cuenta, España perdió gran parte del territorio que tenían en su control gracias a, a la pacificación de Gante. Bien, del lado sur, la Unión de Arras consistía en las personas que habían declarado la lealtad al trono español y declaraban al catolicismo como la única religión, denunciando al protestantismo. Es esta parte como celeste, si ven es reducida en comparación con la como naranjita, que es la Unión de Utrecht. Esta buscaba terminar con el despotismo español y permitir la libertad de conciencia. El origen de la República de las Provincias Unidas se da a partir de la Unión de Utrecht, en donde las 7 provincias que mencionó Carlos al principio se, se unen militarmente, económicamente, para poder solventar gastos, para poder vencer al Imperio Español. Bien, aquí una tercera furia, ya hablamos de la furia iconoclasta, de la española, ahora voy a hablar de la furia inglesa. En 1580, Guillermo de Orange pide ayuda al ejército inglés. Guillermo de Orange formaba parte del Tratado de Utrecht
Eh, y con la ayuda de John Norris, militar inglés, los calvinistas de Bruselas logran reconquistar las Malinas. Sin embargo, aquí los ingleses saquean y destruyen brutalmente la ciudad. Y bueno, este suceso marcó, marcó el año de 1580 para los Países Bajos y habla también un poco de la aparición de países que van a estar influyendo entre las relaciones que está habiendo entre España y los Países Bajos. Ahorita los ingleses, también los franceses más adelante. Bien, ya para el año de 1581 aparece la eh, Placat van Berlating, no sé si así se diga, no sé holandés. También conocida mejor como el Acta de Abjuración, más fácil. Este documento declaraba ahora sí que las Provincias Unidas eran un estado libre e independiente y el rey Felipe debía ser depuesto. Aquí sí ya se estaba buscando separarse por completo de Felipe II. Sin embargo, eh, unos, como Guillermo de Orange, que era quien lideraba, buscaba deponer al monarca español para poner un nuevo monarca. Mientras que otros, que serían principalmente los comerciantes, los nobles, estarían buscando alejarse, ahora sí, de las monarquías. Guillermo invita a Francisco, el duque de Anjou, a que fuera el nuevo monarca de los Países Bajos. Este llega, sin embargo, la mayoría de las provincias ignoran al nuevo monarca porque no tiene un poder real y otras como Amberes ni siquiera lo reconocen. Esta es la otra furia que encontramos en la historia de la Revolución Holandesa, en donde el duque de Anjou ataca a Amberes para imponer su poder como nuevo monarca, pero sus hombres fueron masacrados. Él termina huyendo a Francia, así que vencen en Amberes la resistencia. Este muere al año siguiente junto con Guillermo de Orange. La muerte de estos dos es un punto importante ya que aun y cuando se luchaba contra España, eh, se podría decir que había estos dos puntos de vista que ya les mencioné, conseguir uno más, bueno, podría decir conservador, aunque anteriormente, como ya mencionó Emerson, se tenía pues la libertad entre cada país, pero bueno, se buscaba conservar a una monarquía que llevara al gobierno, que era lo que buscaba Guillermo de Orange, pero una vez que este muere, junto con quien él había propuesto, los holandeses continúan ahora sí buscando una soberanía sin ningún monarca. Bien, el ideal holandés aquí ya estaba compuesto por tener a los mejores miembros de la nobleza y burgueses, quienes eran y burgueses más competentes y acaudalados. Aquí el criterio de competencia es más importante que el de la representatividad, así que eh, están buscando ya lo que sería una, una república, por así decirlo, mientras que las clases dominantes estaban ya encontrando apoyo suficiente para desafiar al monarca absoluto en nombre de las autonomías y de las libertades locales, para así ya construir rápidamente un régimen nuevo. Esto es muy importante ya que siendo un suceso, esto es un suceso revolucionario en sí mismo, aun y cuando se siga peleando contra España, eh, ya que estos ya habían depuesto al rey Felipe II, pero Felipe II no había aceptado y abandonado sus territorios. Él seguía luchando por recuperarlos, aunque ya los holandeses decían, no, tú no eres mi rey, nosotros vamos a buscar nuestra soberanía. Esto en sí mismo, aunque como les menciono, la guerra dura 80 años y continúa, ya es en sí un hecho revolucionario, ya que se trata de un país, o bueno, estos estados en donde cuando todo se movía a través de monarquías, estos buscaron ser una república independiente. Que esto ya existía, por ejemplo, en Viena, si no me equivoco, en Suiza, pero
pero estos ya eran estados que parecía que iban en declive, mientras que viniendo de una monarquía por sí solos, buscaron independizarse, debido a los sucesos que fueron ocurriendo y a su sentimiento anterior pues, de los privilegios que se tenían y a no sentirse correspondidos con el Imperio Español. En la Europa monárquica y de tendencias absolutistas de la segunda mitad del siglo XVI, la aparición de un Estado republicano en los Países Bajos no solo representó un acontecimiento singular, sino también un auténtico desafío, y que se diría que ayudaría a que otros países también buscaran hacer esto mismo más adelante. Ahora le regreso la palabra, si no me equivoco, a mi compañero Miguel. Heel erg bedankt, Sir Erik. Gebeurt nooit iets ergs met de Lozano. Muchas gracias, caballero Eric. Vuelvo a solicitar control. Me voy a intentar de ir un poquito rapidito para que Carlos pueda dar sus diapositivas más cómodamente. Ahora les voy a hablar de los años de la lucha, que son de 1585 a 1609. Tuvieron que transcurrir muchos años después de la sedición con el rey Felipe II y su religión protestante de las personas de los Países Bajos, para que justamente los habitantes pudieran caer en razón de todos los problemas a los que se iban a tener que estar enfrentando a partir de estas decisiones de poner a su monarca. Entonces buscaron refugio con Enrique III de Francia. Le enviaron una carta para ofrecerle ser su protector de las Provincias Unidas. Este la rechazó y posteriormente se envió una a la reina Isabel I de Inglaterra, quien realmente no le interesaba unirse a estos asuntos, pero acabó siendo así. Terminaría cambiando su postura. Después de casi 20 años de esta sedición, ya se había convertido en un problema para toda Europa, esta rebelión holandesa, y aunque España se encontraba en la cima de su poder, no disponía de los medios suficientes para hacer frente a todos sus adversarios al mismo tiempo. Tenía problemas con Inglaterra, tenía problemas con Francia, tenía problemas en América y tenía problemas todavía con las Provincias Unidas. No podía actuar contra tantos contrincantes a la vez. Y con los turcos. Con los turcos también. Entonces, uno de los problemas más grandes fue la distancia que existía entre los Países Bajos y los puertos españoles, que la mayoría estaban centrados de hecho en el Mediterráneo. Esto trajo problemas con los sueldos de las campañas, que esto a su vez provocó múltiples amotinamientos, 45 entre 1572 y 1609. Alejandro Farnesio, como ya empezó a mencionarnos Eric, representó un gran estratega militar para toda esta campaña del 85 al 609. Para finales de 1581 ya se había apoderado de Bruselas y de Malinas, y su siguiente objetivo era hacerse con el gran puerto de Amberes. Ya habíamos mencionado la importancia que tiene esta ciudad. Para hacerlo, decidió cortarles su principal fuente de poder, que era pues la económica, creando un puente, déjenme checar cómo, un puente fortificado que cerrara el río Escalda de 700 metros, que defendería con 200 cañones. A pesar de lo exagerada de su táctica, terminó funcionando, pues los pequeños barcos mercaderes holandeses, o bueno, de Provincias Unidas, no le pudieron hacer frente a tal magnitud de obra, a pesar de que intentaron destruirlo con barcazas cargadas de explosivos. Esto llevó a que Alejandro Farnesio pudiera entrar triunfalmente a Amberes para la mañana del 27 de agosto de 1585. A partir de ahí, unos 35,000 protestantes abandonarían paulatinamente ese emporio extraordinariamente próspero. Tan solo para que 3 días después la reina Isabel acordara con las Provincias Unidas el Tratado de Nonsuch, en las
cláusulas, esta enviaría unos refuerzos de 6,000 soldados de infantería, 1,000 de caballería y 600,000 florines. Esto a cambio de que se le entregaran como garantía los puertos de Vlissingen y Roumekens en Zelanda y de Brill en Holanda. La soberanía de las Provincias Unidas correría un peligro, pues aunque la reina Isabel no tenía demasiado que ver en esta lucha, era consciente de la gran hegemonía política que representaba la independencia de las provincias, por lo que prefirió comenzar a intervenir en ellas de un inicio. Mandó a enfrente de esta empresa a su favorito, al conde de Leicester, a Robert Dudley, para que ostentara el cargo de gobernador general, pero este no estuvo a la altura del puesto y volvió a Inglaterra en diciembre de 1587. Momentito. Ya. Sin embargo, el suceso más importante va a ser la guerra que va a florecer entre Felipe II y la reina Isabel, cuando en 1585 Francis Drake ocupara y saqueara el puerto gallego de Vigo. Para el diciembre de ese mismo año, el rey Felipe incautaría todos los barcos ingleses que se encontraban en los puertos mientras se preparaba para el desembarco español en Inglaterra, que es el suceso que ya muchos conocen como el de la Armada Invencible, que no fue tan invencible. Muy bien, entonces la escuadra holandesa también metería o buscaría sacar ventaja a partir de esta guerra. Compuesta por mercaderes armados, consiguió bloquear los barcos que estaban al mando de Alejandro Farnesio en el puerto de Amberes para evitarle que éste pudiera abandonar por mar a la ciudad y no lograra apoyar a la Armada Invisible en su campaña contra Inglaterra, obligándolo así a retirarse a la plaza de Berg op Zoom, defendida por ingleses. También, de hecho, los navíos holandeses impidieron que las fuerzas del Duque de Parma embarcaran también en la Armada Invencible. Una vez la Armada Invencible fuera dispersada entre las olas, o sea, vencida, en la guerra contra Francia, porque surge otra guerra, Alejandro Farnesio va a ser herido y va a fallecer a raíz de eso. Mientras se preparaba la invasión para Francia, Felipe nombró sucesor al cargo de gobernador, Farnesio ya había muerto, al archiduque Ernesto, hijo del emperador Maximiliano, pero este renunciaría poco después a este cargo, a favor de su hija Isabela, la prometida de Alberto de Habsburgo, quien en 1598 asumiría los poderes, pues porque estaba casado con la monarca. Tras la muerte de Farnesio y hasta la llegada de Ambrosio Spinola en 1602, hubo aquí un amplio espectro de tiempo en el que las Provincias Unidas vieron cómo se suavizaba el dominio español y comenzaban a retomar el control de sus territorios, mientras el terreno diplomático eran oficialmente reconocidas como una nación por Inglaterra y Francia en 1596. Uno de los artífices más crecientes sería el hijo de Guillermo de Orange, Mauricio de Nassau, quien fue destinado al frente del ejército y había comenzado a obtener grandes triunfos significativos, incluso contra el mismo Alejandro Farnesio. Derrotó al ejército español en Turnhout, venció al archiduque Alberto en 1600, y estas ofensivas se vieron favorecidas también por los refuerzos de la reina Isabel y Enrique IV, y también por la extraordinaria expansión de la Marina de las Provincias Unidas, que terminaría siendo su fuerte, redundantemente. Terminaría siendo el fuerte del ejército de las Provincias Unidas. Nassau se distinguió por haber introducido notables reformas a las técnicas y tácticas militares, consiguiendo ser más eficaz a pesar de tener un menor número de efectivos. A partir de 1600 se comenzarían también a construir las fragatas de guerra holandesas, ya muy distantes de los barcos mercantes que antes tenían, más útiles, más poderosos, podían cargar hasta 20 cañones por cada lado, y también por tierra, debido a estas innovaciones
tanto de asedio como de combate de infantería que trajeron Federico Enrique y Nassau, le pudieron hacer frente a los tercios españoles. Luego aquí ya llega por última vez otro personaje importante, que se trata de el marqués Ambrosio de Spinola. Si no me equivoco, creo que venía desde Italia y llegó con casi 10,000 hombres pagados de su propio bolsillo. Se le convirtió en comandante general, consiguió la rendición de Ostende y una victoriosa campaña en Frisia, que era el corazón de las Provincias Unidas. Esta recuperación se debió en parte a que España ya había logrado una paz con Francia e Inglaterra, entonces podía volver a centrar sus esfuerzos en las Provincias Unidas. Sin embargo, y a pesar del apoyo gigantesco que representó la empresa de Spinola, para 1607 el rey Felipe III se dio cuenta de que ya no disponía de los recursos económicos suficientes para seguir doblegando a su enemigo, y tras una serie de amotinamientos a causa del sueldo que no llegó a sus tropas, se inclinó por una solución diplomática. El alto al fuego fue decretado por el archiduque Alberto en 1607 y esto significó la aceptación de la independencia de las Provincias Unidas. Las negociaciones entre Spinola y Mauricio de Nassau acabarían con lo que se conoce como la tregua de los 12 años, la cual no se estipuló hasta 1609. Se decidió que cada parte mantendría las posiciones adquiridas no solo en Europa, sino también en Asia. A pesar de que el rey español no reconoció la libertad de las Provincias Unidas para comerciar con la India, reconoció la libertad para que estas comerciaran con el resto de los países asiáticos o de Oriente, siendo así que para 1605 las provincias ya se habían apoderado de Ambonia y de las Molucas, conocidas como la Isla de las Especias, Indonesia, en el sudeste asiático. Esto con la primer gran compañía internacional, las BOC. Es la Compañía de las Indias Neerlandesa, creo en español, y pues fue así como las Provincias Unidas fueron reconocidas como un país libre. Una pequeña región de apenas un millón de habitantes había independizado y llegado al rango de potencia internacional, no solo libre e independiente, sino también capaz de competir contra los estados más sólidos de Europa de Occidente. Y muy bien, creo que sigue ahora mi compañero Carlos, ¿verdad, Carlos? ¿Ger Carlos? Sí. Maxwell Carlos en holandés, para los que no saben. Ok, compañeros, yo estaré hablándoles un poquito de más asuntos económicos en este caso. Debemos tomar en cuenta que a pesar de que era una unión de diferentes provincias, la provincia de Holanda era la central en casi todas las decisiones tanto económicas como políticas de la nueva república, por el hecho de que era la que contribuía más dinero y era la que tenía la predominancia, como ya conversaba mi compañero Emerson. Tenía la predominancia económica debido a su posición geográfica. Tenía acceso al mar Atlántico, tenía acceso al río Rin, que le daba acceso a Alemania, y podía comerciar fácilmente con Oriente por medio de sus innovaciones. Ámsterdam estaba gobernada por los regidores eran los alcaldes, que eran tan poderosos que muy frecuentemente se daban topes con me llegó un mensaje, con los estatutos. Estos regidores, especialmente los de la provincia de Holanda y especialmente los de Ámsterdam, tienen un gran nivel de influencia en los estados generales. Y debido a esto, como que empezó a haber un matrimonio, por así decirlo, entre los comerciantes holandeses y el ámbito político. Era muy común que tu banquero tuvieras una posición en el gobierno de la república para mantener como que tus intereses. Y se fue como que, a pesar de que no se descuidó, sí se les hizo un poquito los lados a los artesanos y agricultores. Aquí podemos ver que los neerlandeses gozaron de una posición muy privilegiada en cuanto al comercio global. Primero que nada, pues aquí vemos el río Rhin, que corre directamente a la mitad de los Países Bajos y llega hasta Alemania, hasta Austria, y se subdivide en el río Main, no recuerdo cómo se dice en español, que también es navegable, que llega hasta el Danubio y que desemboca en el Mar Negro.
De igual manera, ellos también tenían control del mar Báltico debido a su alianza con Suecia y la disminución de Dinamarca y lo que antes era la República de Novgorod. Ahorita más que nada existe Moscovia en esta región. Tienen acceso a los campos de pesqueros del Mar del Norte. Crearon enclaves comerciales en Norteamérica. Principalmente fundaron los nuevos Países Bajos, Nueva Ámsterdam. Y durante sus guerras con el Imperio Español, que en este periodo estaba unido a las coronas portuguesa y castellana, también lograron tomar varias de sus posiciones, como podemos ver aquí en el mapa. Tomaron grandes partes de las Indias Orientales y del Brasil de los portugueses, por un tiempo, por supuesto. En cuanto a la libertad de comercio, podemos ver que la sociedad neerlandesa valoraba tanto el comercio que incluso se permitía el comercio con españoles en armas y municiones mientras la sublevación seguía continuando. Nunca se vio la necesidad de tener esto para ganar el conflicto. De hecho, fortaleció la tradición mercantil de la joven nación. Y hasta cierto punto ayudaría al fin de las hostilidades más adelante. En 1602 ocurrió un evento muy importante, como ya mencionó Miguel. Se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, como ya mencionó él. Y más adelante se fundó la primera casa de cambio de acciones, que ya empieza a señalar una prominencia de Ámsterdam en el comercio internacional que se ve hasta hoy en día. En la imagen podemos ver un grabado de la casa de cambio de Ámsterdam, donde se venden y compran acciones durante el periodo. Las Provincias Unidas rápidamente se consolidaron en un estado mercantil. Se permitía la libre circulación de metales preciosos y monedas, y la predominancia de los intereses comerciales, guiados por mercaderes que tenían puestos políticos, guiaron la política del Estado. En la cima del poder político se encontraron los regidores de cada ciudad, y en primer lugar de los regidores se encontraron los regidores de Ámsterdam, aunque no se podían divorciar de los estatúders debido al riesgo español y que los mismos comandaban las fuerzas militares de la joven nación. En la imagen podemos ver uno de los barcos tipo filibotes holandés. Esta es una réplica de un barco en 1619. Lo más importante es el hecho de que como ya mencionó Miguel, tienen la posibilidad de tener más cañones, son más rápidos y tienen capacidad más grande de tonelaje que los galeones españoles, y son mucho más rápidos que los mismos. En tanto, los estatúders son los nobles que gozaban mando de las tropas. Tenían gran popularidad, especialmente aquellos de la casa de Orange, porque como se darán cuenta, el naranja es un color muy significativo de los Países Bajos, debido a su rol en la revuelta y la popularidad personal que fueron accruyendo con los años. Estos vivían en un conflicto constante con los regidores y pensionarios de las provincias por la supremacía política en los Países Bajos. ¿Somos una república o somos una monarquía? Partidarios de una política exterior muy activa en defensa del protestantismo y campeones de la causa calvinista. Aquí vemos que los calvinistas vuelven a resurgir, porque a pesar de que hubo, si se acuerdan cuando Emerson comentó que había dos acciones, la conciliadora y como que la medio extremista o ortodoxa, en el sentido de que los conciliadores de que, oye, pues sí, el calvinismo es nuestra religión del Estado, pero pues oye, seamos tolerantes, porque los Países Bajos se beneficiaron demasiado de la inmigración, como creo que mencionó Eric. Cuando se saqueó Amberes, 30,000 personas de esta ciudad se mudaron hacia el norte del país, que era más tolerante religiosamente. Estas personas eran más que nada los intelectuales y los comerciantes que tenían consigo sus habilidades y su experiencia, que ayudaron a mejorar el crecimiento económico de la nación. Con el tiempo, la Casa de Orange concentraría tantos estatúderes en su persona, porque un estatúder era por provincia. Como podemos ver en la imagen, Guillermo III de Orange, estatúder de Holanda, Zeelandia, Utrecht, Gelre y Overijssel. Él también fue coronado como monarca inglés, pero eso lo verá el siguiente equipo. Pero demuestra que la Casa de Orange empezó a acaparar más el poder militar en su persona. En contraparte de los estatúders, especialmente de la Casa de Orange, tenemos al Gran Pensionario. Y el más grande Gran Pensionario, a pesar de que nunca fue pensionario por sí, porque tenía un título diferente, se llamaba Defensor de la Nación, si mal no recuerdo. Era Johan van Oldenbarnevelt, que fue el que
De hecho, impulsó la creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Este funcionario público era el de mayor rango, con un salario. Se nombraba por 5 años, podía ser reelegido múltiples veces y tenía derecho a asistir a los estados generales, que generalmente eran de nobles. A pesar de no tener un nombramiento oficial, el gran pensionario, comúnmente de origen holandés de la provincia de Holanda, fungía como el ministro de Asuntos Exteriores. Aquí es donde entramos a una fase complicada. Después de la tregua de 1612, como que se acordaron los calvinistas y que, oye, si tenemos un conflicto con los otros vatos que son medio libertarios, muy liberales para nosotros. Los calvinistas tomaban cada oportunidad para quitarle más derechos o suprimir a las otras denominaciones religiosas como los anabaptistas o los menonitas. De hecho, le prohibieron a los católicos rezar y juntarse en misa. O sea, muy, muy restrictivos estos personajes. Y de su lado, para tomar como que partido, fue la Casa de Orange. La Casa de Orange se valió mucho de ellos para aumentar su poder político. Y obviamente, del lado de los conciliadores, encontraron los pensionarios y específicamente Johan van Oldenbarnevelt. Oldenbarnevelt fue el campeón de la causa conciliadora. Eventualmente hubo un concilio organizado por los Orange, fue por Mauricio de Nassau. Fue un concilio muy sucio, la verdad. Aprisionaron a Oldenbarnevelt, lo acusaron de violar la paz entre el Estado y la Iglesia, como que dice, y lo ejecutaron a sus 61 años, si mal no recuerdo. Y podemos ver ejecución de Johan van Oldenbarnevelt. Cuando estoy investigando de él, vi una cita, no sé qué tan factual sea, pero al parecer en la víspera de su ejecución él dijo: así me pagan 40 años de servicio a la República, me ejecutan. Desgraciadamente. Pero, a final de cuentas terminaría ganando como que la política de tolerancia positiva, debido a los grandes beneficios que tenía como un epicentro de las minorías desplazadas de otras partes, tanto de los Países Bajos como de Europa. Portugueses judíos que fueron perseguidos por la Inquisición española cuando las coronas se unieron, llegaron a los Países Bajos. Y católicos, irónicamente, que están siendo perseguidos de otros estados alemanes, también llegaron a las Provincias Unidas a prestar sus servicios a cambio de toleración religiosa. En la imagen podemos ver el interior de la sinagoga de Ámsterdam, que aunque está fundada un poco más adelante del periodo que estamos cubriendo, representa esta característica tolerante de las Provincias Unidas. Este ambiente fue ideal para que las comunidades prosperaran y dieran uso a sus contactos internacionales para expandir las redes de comercio internacional holandesas. Después de esto, después de la muerte de Oldenbarnevelt, ay Dios, lo dije bien, uno de sus compañeros, Hugo Grocio, eran amiguitos, eran amiguis, compartieron prisión durante un tiempo, pero a él no lo ejecutaron. Él era uno de los más importantes postulantes de naturalismo, que ya verán cuando, bueno, no lo verán porque nosotros no llevamos X. Los de quinto tal vez lo vean, si llevan historia política. Basado en sus experiencias durante el conflicto entre Oldenbarnevelt y Mauricio de Nassau, entre el rol de la Iglesia en la política del Estado, postuló las siguientes ideas: que el hombre es social por naturaleza. Las normas de convivencia son naturales e inherentes al ser humano y constituyen las bases del derecho positivo, o sea, que vivamos en sociedad es como que mandato de Dios. Estas normas, basadas en el hecho de que son naturales, no pueden cambiarse o discutirse, debido a que son instauradas por Dios y ni él mismo puede cambiarlas. De estas leyes surge la asociación de hombres libres con el fin de proteger su derecho y lograr el bien común. Y él da un paso adelante y dice que el rol del Estado es garantizar dichas leyes y normas que garanticen la expansión comercial, el orden y la paz, porque él cree que el derecho a comerciar es esencial para todos los seres humanos. Después de esto, vamos a hacer un poquito de acercamiento a las innovaciones agrícolas. Los Países Bajos, las Provincias Unidas, como mostraron varios de mis compañeros, están muy cerca del mar. Y existe un dicho holandés que dice: Dios creó la tierra
pero los holandeses crearon, los neerlandeses crearon los Países Bajos. Significa que hubo un gran nivel de proyectos impulsados por la actividad comercial que buscaban reclamar tierra al océano o a las grandes lagunas que existían en los Países Bajos. Debido a que se encuentran por debajo del nivel del mar, el agua tiende a estancarse y crear lagos o lagunas o pantanos. Los más importantes proyectos de drenaje de agua y reclamación de tierra fueron los polder, o dike en inglés, que era el proceso en el que se saca el agua de ciertas regiones con molinos para dejarla libre para el asentamiento o la agricultura. Y aquí voy a mostrarles un pequeño video, espero que no les moleste, compañeros, de esto. Dura bien poquito. Un segundo. Aquí está. Ok, entonces este es el proceso por el que se hace un polder. ¿Okay? Primero se hace el polder que delimita el agua. Luego se instalan bombas que van a usar el principio de Arquímedes y están impulsadas por molinos de agua para drenar el agua. Por molinos de viento para drenar el agua. Aquí los podemos ver. Estos son los molinos. Después de que se drena, se crean canales para canalizar el agua directamente hacia las bombas, porque pues, obviamente como está por debajo de la tierra, porque se aplana debido a la resequedad, el agua se acumula aquí con las lluvias. Entonces los canales tienen la función de canalizar el agua. Después de esto, se plantan semillas de carrizo para sostener el suelo, oxigenarlo y llenarlo y hacerlo más firme para prepararlo para la agricultura. Después de esto se queman estos carrizos y ya después de eso se plantan otro tipo de frutos o granos. Creo que lo que he leído es que se plantan uvas para mejorar la calidad del suelo. Y ya después cuando se plantan las uvas, ya después del planto de las uvas se empiezan a crear la infraestructura, que son casas, graneros para los agricultores, caminos, redes, infraestructura en general. A ver, ahí está. Se dividen, pero pues eso ya no lo vamos a estar viendo. Ok. Volviendo a la presentación, una disculpa por el pequeño interrupción. Ya casi terminamos. Aquí podemos ver en este mapa que de 1300 a 1900, obviamente los más grandes proyectos de polder fueron estos de aquí, en 1930 a 2000, pero podemos ver que hay una notable reclamación de tierra en los Países Bajos que lo convirtió en una de las potencias de la agricultura de la época moderna. Y podemos ver en gran contraste con la política zarista, como recuerdan en la clase anterior, sí me molesta, Carlos. Vamos a ver en la clase anterior en Rusia, los campesinos eran oprimidos y se les obliga a trabajar la tierra, porque tierra no falta. Lo que se ocupa es campesino que la trabaje y que En cambio, en los Países Bajos es completamente diferente. Falta tierra y gente no sobra. Entonces se empezaron a crear innovaciones tecnológicas para aprovechar la poca tierra que hay o para crear nueva. Esto liberó una gran parte de la población para dedicarse a otras tareas como el comercio, la artesanía, la manufactura y, como vemos un poquito más adelante, los factores económicos. De igual manera, mientras estaba durando el conflicto, la rebelión contra los españoles, también se empezó a impulsar los centros culturales. Se fundaron más de 100 librerías, superando Venecia, y se fundó la Casa de El Sevir. La Casa del Sevir era como una librería muy importante por el hecho de que vendían libros chiquititos que cualquiera podía leer, y no eran como que originales, porque se copiaban de mucha gente bien piratas, pero lo importante es que como que difundieron el conocimiento a la población en general que pues, podía permitírselo, eran muy baratos. Y hubo un crecimiento exponencial de la población. De 30,000 habitantes en 1530, se llegó a 140,000 en 1640. Y bueno, 100,000 en 1600, es cuando ya estamos llegando a finales de la Guerra de los 80 años. Y también hubo una gran política, especialmente de parte de la Casa de Orange, de fundar hospitales, orfanatos, asilos y teatros. Una de las instituciones más importantes fundadas durante el periodo fue la Universidad de Leiden,
que fungió como centro intelectual de las nuevas innovaciones y bastión de la fe reformada, especialmente la calvinista. Algo importante que recalcar es que mientras más innovación tecnológica había, más invertía en la misma, y la innovación tecnológica pues creaba más riqueza. Entonces fue como que un círculo vicioso que creó la Edad de Oro holandesa. Aquí vamos a ver un poquito sobre la Compañía Holandesa de las Ciencias Orientales. Fundada en 1602 a instancias de Oldenbarnevelt, la compañía financiada por el Estado tenía el fin de organizar todo el comercio holandés con Oriente y gozó de un monopolio completo por 21 años, debido al amplio control español de estas regiones. La compañía está investida de grandes poderes, como firmar tratados, declarar la guerra, mantener un ejército propio, acuñar moneda, hacer en general como que representar al gobierno neerlandés en la región. Administrada por 17 directores, esta compañía gozó de un capital inicial de 6.424.588 florines, que se traducen a 73.623.542 pesos con 85 centavos mexicanos, no ajustado a inflación, que a pesar de estar respaldada por el Estado, estuvo abierta a la iniciativa individual por medio de acciones comerciales, que aquí estamos viendo como que un inicio de algo más capitalista. En total, 1.143 inversores participaron y lograron ganancias iniciales de 63%, que se incrementarían mientras más pasa el tiempo. Algo que quiero señalar es que, como podemos ver en el esquema de derecho, Ámsterdam, especialmente la ciudad de Ámsterdam, dio más del 50, casi el 50%, de hecho más del 50% de los fondos para la compañía, demostrando de nuevo su poderío económico y lugar privilegiado en las Provincias Unidas. Pronto las acciones subieron de precio porque se empezaron a comerciar con las acciones de la compañía y fueron comercializadas, dando paso a la primera casa de venta-compra de acciones. Era más, a pesar de que te da buenos dividendos, en algunas ocasiones puedes vender la acción a otra persona para que esa persona recibiera los dividendos. En cuanto a circunstancias en Asia, existía una creencia holandesa de que el mar le pertenecía a todos, y pues esto obviamente llevó a conflicto a la VOC con el resto de los europeos en Asia, especialmente los españoles y portugueses, que ya la habían reclamado por orden papal debido al Tratado de Tordesillas, y el Imperio Otomano, que tiene presencia en el Golfo de Adén y la península de Gujarat, que está como que al noroeste de la India, acercándose a Irán. Pronto la VOC también llegó a un acuerdo con la British East Indies Trading Company. Por medio de este acuerdo, ambas corporaciones acordaron como que hacer equipo y decir, oye, pues no nos echemos más de nosotros si tenemos a los españoles y a los portugueses, ¿no? Se dividieron el mar Índico y de que vamos a darles juntos. La mayor adquisición de la VOC fue la conquista de Indonesia, como ya mencionó Miguel, y el comercio con Medio Oriente y la India. De particular interés ahorita mismo es el comercio de tulipanes importados de Irán. Ya son las 12, me apresuro. Aquí podemos ver las posiciones en verde de los neerlandeses y en amarillo de los portugueses y españoles. Los tulipanes. Cuando empezó la clase le dije a esta Lucero que los tulipanes son malvados, y esta es la razón. Hoy en día, una planta, o sea, una maceta con tulipán vale como 100 pesos mexicanos. En 1657, en el auge de la Edad de Oro neerlandesa, 5 tulipanes equivalían a 67 casas de Infonavit, ajustados a inflación, claramente. Cada tulipán llegó a valer 7.191.416 pesos 75 centavos. No es una exageración. Y me basé en un artículo aquí para sacar estos números. ¿Cómo surge esto? El comercio de los tulipanes, originado en Irán, empezó primero que nada como un objeto de lujo para las clases altas, pues bonito, y para los aficionados. Inicialmente los precios no eran tan exagerados, eran como que, pues no sé, unos 1,000, 2,000 pesos, porque los tenían que importar y era difícil crear, mantenerlos y era difícil crecerlos en los Países Bajos, más que nada porque nada más florecen una vez al año, creo. Entonces, lo que pasa es que empieza a haber algunos comerciantes que lo hacen más como un hobby, que desarrollan variaciones de los tulipanes y pues eran bien bonitos, como este tulipán de aquí a la derecha, que es uno de los símbolos de la presentación. Es el Semper Augustus, aquí estamos.
Este tulipán, debido a su peculiaridad y su rareza en cuanto a su diseño, llegó a alcanzar precios gigantescos, no tantos como estos, pero sí grandes, lo suficientemente grandes como llamar la atención de la iniciativa privada. Muchas personas se dan cuenta de que podías comprar un tulipán, esperar y vendérselo a otra persona por más dinero. Entonces llegó un punto en el que ocurrió una burbuja económica. Una burbuja económica es cuando un producto se vende por encima de su valor actual, debido a una especulación económica y que su valor percibido es de mayor importancia de la que del actual. Y se cree que el precio solo puede subir. Algo similar pasó en 2017 con Bitcoin. Subió hasta 20,000 pesos en 2017 y luego cayó de inmediato. ¿Por qué? Porque muchas personas no están comprando Bitcoin con el fin de usarla, la están comprando para venderla después. Y apenas llegaron a un número que se veía cómodo, como 20,000 pesos, mucha gente empezó a vender rápido, de que, oye, pues aquí me parece bien, ya gané una inversión. Entonces, la gente que compró primero sacó ganancias, pero la gente que compró después es la que perdió casas y cosas así. Esto sucedió también con los tulipanes. Personas compraban cientos de tulipanes con la esperanza de que más adelante los podían vender más caros. Y llegó un punto en el que los precios fueron tan exorbitantes que en una reunión se dijeron, oye, estamos vendiendo tulipanes que valen lo que una cuadra completa de casas. O sea, ¿estás seguro que esto es apropiado? El precio fue tan exorbitante que la gente se puso a dudar y no los querían comprar. Y empezó una cadena. Yo lo vendo más barato porque, oye, nadie lo está comprando. Y lo siguiente lo vende más barato, y lo vende más barato, y lo vende más barato. Y causó una crisis económica en los Países Bajos. Qué estrés. La flota mercantil neerlandesa, compuesta de 1.136 por cerca de 3,000 barcos, tiene una capacidad de movilizar 4,500,500 toneladas en bruto, mientras la flota española mercantil seguía disminuyendo debido a sus derrotas constantes contra la marina neerlandesa, que gozaba de innovaciones tecnológicas. Esto, y debido a que, como ya mencioné antes, los holandeses no tenían prohibido comercio con los españoles, llegó un punto en el que la guerra económica de España, en el que tenían un embargo contra los Países Bajos, fue detrimental. Ya no era costoso. De hecho, hubo una segunda bancarrota durante el periodo después de que terminó la primera tregua, en el que España perdía más dinero estando en guerra que estando en paz y comerciando con los Países Bajos. Entonces podemos ver que a finales de la Guerra de los 30 años, durante el periodo, vemos estos eventos. Era una nación constituida de personas que en su gran mayoría se dedicaban a una actividad productiva rentable debido a la supremacía tecnológica. No hubo una respuesta unificada de las dos ramas Habsburgo, tanto austríaca como española, para someter a las Provincias Unidas. La tregua de 1509 fue altamente favorable para los Países Bajos. Les permitió desarrollar sus instituciones políticas y económicas y hacerse de aliados como el Imperio Otomano, los príncipes aliados protestantes, alemanes protestantes y el Reino de Suecia, entre otros. Y las innovaciones militares en temática de armas y fortificaciones, impulsadas por Mauricio de Nassau, la conquista de Breisach, que era el enclave entre Italia y los Países Bajos españoles, y el reemplazo de Spinola debido a la falta de fondos como comandante general, significó un final definitivo de las operaciones españolas en la región. Ya no tenían el dinero o los comandantes para enfrentarse con una nación que ya tenía la capacidad de ponérseles frente a frente. La supremacía naval y comercial en contra de España, como ya dije, significó que a la última vez fue más beneficioso comercial que la guerra. De hecho, hay historias, Héctor, de personas que perdieron tanto dinero que estaban por las calles de que rompiendo tulipanes, de que por odio, por estrés. La entrada en Francia a la guerra de los 30 años, la rebelión portuguesa en contra de la corona española y otros factores más terminaron orillando a España a firmar el Tratado de Münster, donde reconoció ya oficialmente la independencia de los Países Bajos y garantizó su libertad de comercio entre ambos países. Curiosamente, el Tratado de Münster coincidió con el final de la Guerra de 30 años. Y aquí terminamos.
Muchas gracias por su atención. Perdone por la hora. Muchas gracias al equipo, excelente exposición, muchas gracias a los 4 compañeros, a Carlos, a Eric, Miguel, Emerson, muchas gracias por su esfuerzo, porque es evidente que hicieron una investigación más amplia aparte de la lectura básica para complementar, para explicar de una manera más completa el tema y mi reconocimiento por eso, gracias. Muy buena exposición. Ya estamos excedidos de tiempo, una disculpa por eso. Tengo ahorita programada una reunión con una estudiante asesorada de maestría, entonces, perdón que no podemos extendernos más. Si hay por ahí alguna duda o comentario acerca de lo que nos han expuesto los compañeros, les pido por favor que la guarden, ¿no? Que la anoten o qué sé yo, la guarden por ahí para poder comentarlo, comenzando la próxima clase. La próxima clase, bueno, el lunes es asueto. Nos estaríamos viendo hasta dentro de una semana, el miércoles 18, con la participación del equipo número 9. El equipo 9 son Emiliano, Derek, Alicia y América, ¿sí? Estaremos escuchando a estos compañeros la próxima clase, que será dentro de una semana porque el lunes es asueto, con el tema guerras y revueltas en la primera mitad del siglo XVII. Les pido de favor, bueno, yo sé que pasará mucho tiempo, pero les pido de favor que si quedó por ahí dudas o comentarios sobre lo que nos expuso el equipo hoy, pues lo anoten, lo dejen por ahí pendiente para comenzar con eso la próxima clase, ¿no? Ok, ya está, cuídense mucho, nos vemos y... Bueno, en Pensamiento Político nos vemos mañana, tenemos examen, recuerden, y bueno, nos vemos con todo el grupo en una semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye, profe, gracias. Que tenga buen día. A ustedes, gracias.